Impacto como punto de encuentro, economía social, economía de impacto y tercer sector. Contamos con unos intervinientes de lujo. Tenemos a María Molina de SpainUp, que es directora de Alianzas y Ecosistema de Impacto, a Sara Simón de Asset, que es directora de Operaciones y Alianzas Estratégicas, y a Carlos Lozano de CEPES, que es responsable de Asuntos Internacionales y también miembro suplente de CEPES en el Comité Económico y Social Europeo. Yo soy Luis Jiménez, que vengo en representación del Ministerio de Trabajo. En un primer momento iba a venir Jaime Iglesias, el comisionado de Economía Social, pero ha tenido un viaje internacional con la vicepresidenta y no ha podido acudir, pero lanza un abrazo y un cordial saludo a todos porque le encanta estar en estos espacios y en estos encuentros. Por decir unas palabras iniciales por parte en representación del Ministerio, en el Ministerio de Trabajo entendemos que, y como sabéis, por primera vez en la historia el Ministerio de Trabajo es Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto no había pasado antes y se ha elevado el nivel en la estructura ministerial de la economía social a una Secretaría de Estado, que ha sido toda una declaración de intenciones durante todos estos últimos años, y eso se ha reflejado también en el nivel de presencia, de visibilidad y de actividad que ha mantenido el Ministerio en diferentes frentes. Por hacer un resumen muy resumido del, digamos, el enfoque de trabajo que tiene, valga la redundancia, el Ministerio de Trabajo y Economía Social en materia de economía social, quería apuntar que ahora mismo fundamentalmente se está trabajando en tres pilares. Por una parte, se está realizando un esfuerzo de visibilización de la economía social. Por ejemplo, hemos puesto en marcha diferentes webinars de introducción para introducir la economía social y dar a conocer las ventajas de la economía social a las gestorías, a los colegios de gestorías de España. Hemos trabajado con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España para dar a conocer las fórmulas de la economía social, que a menudo son muy desconocidas dentro de nuestro nicho. También hemos hecho lo mismo con la Red Española de Desarrollo Rural, concretamente con los grupos de acción local, que son actores que toman decisiones muy importantes a nivel presupuestario en el medio rural y también a nivel local. Estamos también, para visibilizar ahora mismo la economía social, intentando poner en marcha, para albergarlo en la web del Ministerio, un directorio de investigación en materia de economía social, para lo cual estamos trabajando con CIRIE, que es la asociación que reúne en materia académica todo este entramado. Estamos trabajando en una guía de emprendimiento en materia de economía social para que las gestorías en España puedan actuar como prescriptores de este modelo que entendemos que es tan importante para nuestro país. Además de las tareas de visibilización, estamos trabajando en una rama tenemos el enfoque de transversalizar la economía social en la medida de lo posible en todas las políticas públicas, no solo que no se quede solamente, este trabajo de la economía social en el Ministerio de Trabajo, sino que el resto de ministerios también se vean afectados, ¿no?, por la economía social, y entonces en ese sentido, pues, en los próximos meses, Sara también ha estado presente en esta elaboración de una agenda de economía social en materia cultural. Estamos metiendo la cuña de la economía social también en las estrategias nacionales de reto demográfico, en investigación. Entonces, bueno, esta es otra pata de trabajo que tenemos. Y la última es de profundización y de asentar las relaciones dentro del ecosistema de la economía social, y esta mesa encaja dentro de este, intento de promocionar puntos de encuentro con la economía social, para lo cual también en estos últimos meses hemos estado trabajando, como sabéis, en un borrador de protocolo general de actuación con SpainUp y con CEPES, que puede ser, si sale adelante y si así lo convenís, un paso más en este proceso de colaboración que entendemos tan importante entre la economía social y la economía de impacto. Para el Ministerio, la economía de impacto es sobre todo una oportunidad estratégica para la economía social en la medida en que pueda movilizar capital hacia proyectos que son
económicamente sostenibles y que pueden generar un impacto social y ambiental positivo, asentando este tipo de modelo económico que reúne una serie de valores que también hace coincidir a actores con diferentes trayectorias, pero que pueden encontrarse dentro de estas referencias comunes. Por eso, ya os quiero lanzar una primera pregunta, así como apertura para aterrizar conceptualmente de qué estamos hablando. Si ponemos el impacto en el centro, ¿qué elementos comunes encontramos entre economía social, el tercer sector y la economía de impacto? Podéis responder libremente o que queráis empezar. Pues empiezo yo, me han dejado. Pues estoy en minoría, me dejáis, ¿no? Es representación de economía social, economía de impacto, vamos a hablar de la intersección. Pero precisamente, claro, por eso empiezo. Vale. No, pero también un poco por poner un poco relato al concepto, ¿no?, de impacto y para partir de ahí para ver dónde está el elemento común, ¿no? Desde el punto de vista de la economía social, que es un concepto asentado, jurídicamente determinado, con unas formas jurídicas muy específicas, la generación de valor es precisamente el modelo en el que se constituye, ¿no?, para hacer una actividad económica o social. Y la economía de impacto viene sin nada de eso, viene aterrizada muy recientemente y la estamos construyendo entre todos, pero lo que pone el foco es en esas actividades que están dando soluciones a retos sociales o medioambientales con su actividad. Y yo creo que ahí hay una relación fundamental de entender el valor social que genera el modelo de economía social, el valor social que genera las soluciones o la actividad económica o social, el tercer sector también, que está en la pregunta, y a partir de ahí es donde tenemos que hablar, ¿no? Entonces, también por dar un poco de contexto a por qué esta conversación, que bueno, en la preparación del evento y también hablando con Ana, queríamos traer esta conversación a la mesa nosotros precisamente por de dónde viene SpainUp, dónde está ahora y hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, es verdad que SpainUp nace desde la inversión de impacto. Recientemente ya hemos hablado y hemos empezado a abrir no solo inversión de impacto, que se entiende como inversión en capital, sino también toda la financiación de impacto que incluye todas las microfinanzas, por ejemplo, el cooperativismo de crédito, que no deja de ser una forma jurídica de la economía social y que con su modelo están generando un valor y una adicionalidad como inversores o financiadores que encaja con el relato del que partimos. Por eso sigue siendo válido en esta conversación, ¿no? Pero ahora ya hablamos de financiación de impacto y ahora ya no solo eso, sino que me ha gustado mucho que Alfonso ha dicho algo así como me tuve que meter en la conversación, ¿no? Pues creo que institucional y personalmente me he tenido que meter en esta conversación, nos hemos tenido que meter en esta conversación. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es transformar las finanzas y movilizar recursos que den soluciones a quienes están generando valor o impacto, pues llamémoslo como queramos. Si nuestra misión es esa, evidentemente tenemos que abrir la mirada, escuchar qué necesidades hay y darles una solución, un vehículo, un instrumento de financiación que le dé solución al dolor que puede tener en su sostenibilidad financiera. Y esa es nuestra misión, con lo cual aliados y en proceso de escucha para ver qué instrumentos financieros y cómo hacemos innovación financiera para dar respuesta a las necesidades de la economía social, de las empresas sociales y del tercer sector. Y ya está. ¿Sigo yo? Sí. Vale, bueno, pues yo me sumo a la felicitación de Manuel a Ana. Yo siempre que explico este espacio digo que es mágico por Ana. Y de hecho, cuando empezó el evento le mandé un WhatsApp para recordárselo. Digo, no te olvides que el espíritu del encuentro eres tú. Entonces, pues muy agradecida de volver a estar aquí, efectivamente, con otro sombrero, ¿no? Y voy a coger un poco el testigo de lo que has dicho de estoy en minoría, mayoría, o sea, esa confrontación, porque, bueno, tenía algunas notas y tal, pero voy a coger eso y voy a coger también la palabra que ha dicho Ana, que se está repitiendo, de puentes. O sea, yo creo que, y también comparto un poco mi experiencia personal, porque yo creo que este es un espacio un poco también para eso, ¿no? Para reflexionar desde nosotros. Yo he venido varios años también a este encuentro. La primera vez que vine venía como un poco asustada con esto de economía de impacto, ¿esto qué es? ¿No? Yo llevaba un tiempo por aquí haciendo cosas en España en varios sitios y tal, pero me sonaba un poco a chino. Entonces, cuando vine y he venido varias veces y he escuchado a mucha gente, a mí personalmente, que yo venía de una fundación,
me generaba un poco de inquietud esto del movimiento de la economía de impacto, y alguna vez lo he comentado aquí. Recuerdo la primera mesa que estuvimos con alguien del Ministerio, que era Guzmán, con Lourdes de la ONCE, y yo hice la reflexión, algo así como: bienvenidos todos a este propósito, porque la sensación que tenía es que hay gente que lleva mucho tiempo trabajando eso que ahora se llama economía de impacto y que de alguna manera se ha introducido en los debates como algo novedoso, innovador, que acaba de nacer, y yo creo que desde la economía social, y tú también lo mencionabas, pues la sensación es, bueno, pero si es que esto es lo que nosotros llevamos haciendo desde hace 100 años en algunos casos, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de quién llegó primero, sino de qué es lo que necesita el mundo y cómo nos vamos a coordinar, ¿no? Y a mí me recordaba mucho a la teoría esta de las islas de coherencia, y tenía la sensación de que quizás la economía de impacto es una isla de coherencia novedosa, inmadura, que acaba de nacer y que tiene una narrativa muy atractiva, que tiene la capacidad de movilizar capital, etcétera, etcétera, que es interesante ver de qué manera se teje un puente con esa otra isla de coherencia, que es la economía social, que tiene más trayectoria, tiene más madurez, tiene un régimen jurídico consolidado, que España además somos referente mundial en economía social, y que un poco de lo que se trata es de ver de qué manera avanzamos en ese sentido, ¿no? Y por concluir un poco la primera pregunta, yo diría que el propósito compartido es que creemos que debería de existir un modelo económico que priorice el bienestar de las personas, del planeta y de la sociedad por encima del modelo económico, entre uno y otros, pero que el cómo se hace eso también es muy importante, porque para mí de nada sirve tener un proyecto de impacto muy chulo cuando tu modelo empresarial perpetúa esas mismas desigualdades contra las que dices que estás luchando. Entonces, esa incoherencia que a lo mejor existe en algunos casos en la economía de impacto, pues desde la economía social está en el ADN en cómo haces eso. Y alguien mencionaba en la mesa anterior sectores de actividad, el de cuidado, el de la economía social, y la economía social no es un sector de actividad, es una manera de hacer economía, ¿no? Y yo creo que la economía de impacto pues tiene en la economía social y en esa trayectoria un mundo al que acercarse para completar el círculo. Si queremos hacer más impacto, es muy importante los proyectos, pero cómo se hace, cómo se distribuye la riqueza, cómo se toman las decisiones en las empresas es tan importante como ese proyectito de impacto social. Pues, a ver, bueno, lo primero, como soy la organización, ¿no?, representativa de la economía social en España, lo primero queremos agradecer la invitación. Yo también quiero excusar, igual que Luis ha excusado a sus, bueno, pues al comisionado, pues bueno, aquí tendría que haber venido otra persona, pero bueno, por razones de agenda pues me ha tocado a mí. Pero para CEPES, pues bueno, CEPES es la Confederación de Empresas de Economía Social. España, como tanto Sara como María, desde otro gorro, pues bueno, somos un país que tiene un desarrollo y una instalación, pues no sé, que es un referente. Hace poco, pues mirad, estuvimos con nuestros colegas franceses. Es interesante porque Francia es un país en el que, vamos a decir, las finanzas con impacto, se llama de otra manera, ¿vale?, pero ya me permitiréis, pues están dentro de la economía social. Y hay una vinculación porque hay una serie de elementos, de instrumentos que lo hacen así. Y somos países muy paralelos, es muy gracioso porque vamos caminando, mientras Francia es el gran inventor, lo digo como es, del concepto de economía social. España, pues esto de copiar y pegar no funciona, pero en estas cosas ha sido gracioso porque hemos ido un poco a rebufo, nosotros hemos adelantado en algún momento en alguna cosa, pero más o menos es similar. Al hilo de lo que estabais comentando, lo que sí que me gustaría apostillar o reforzar de lo que se acaba de decir es que la palabra alianza es impepinable, porque efectivamente hay como grandes elementos que unen, ¿no?, a la economía social con otros actores o con otros instrumentos. Y esos actores, esos instrumentos, pues bueno, es que lo acabáis de decir, espera, que no sé si me están, pues no, pues va a ser que no va a poder atenderte. La cuestión es simplemente que efectivamente hay ese objetivo común, ¿no?, ese objetivo de mejorar
pues las condiciones o el objetivo social o medioambiental, que son elementos que, por ejemplo, a nivel europeo definen mucho la economía social, la reinversión de los beneficios, la participación democrática, son esos elementos que hacen particularmente adaptado a los objetivos que comparte la economía de impacto, ¿no? Porque no solamente es financiación, es que hay empresas que hacen impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente, bueno, y el tercer sector que voy a decir, ¿no? Somos otra de las patas fundamentales en esa visión de lo que puede hacer la economía para conseguir objetivos. Yo creo que es ahí, ese es el elemento. O sea, ¿qué elementos comunes encontramos? Es que es ese. Y la curiosidad es que veros aquí, a todas y a todos, lo que pone de manifiesto es eso. Hay un interés que no sé si se incrementará, pero yo sí que, a mí, como cuento muchas batallas, voy a contaros una. Hace poco, en Burdeos, hubo un macroevento, el GESEF, de economía social, y fijaros lo que yo me quedé. ¿Qué fotografía me quedé? Octubre de 2025, casi 10.000 personas se reúnen en una ciudad como Burdeos, que no es muy grande, no es muy accesible, pero 10.000 personas movilizadas por el tema de la economía social y solidaria. Hay algo que... Entonces, en ese algo es donde está, por lo que decía también Sara, ¿no? Donde tendremos que encontrar los mecanismos. Hay indefectiblemente una necesidad de trabajo conjunto, una necesidad de encontrar esos caminos. Las empresas de economía social, pues simplemente para que sepamos de qué estamos hablando, hace relativamente poco, además del trabajo que hace el Ministerio y bueno, el Gobierno, vamos a decir, para no... pues se consigue una cosa que es muy importante para la economía social, que es una cuenta satélite, una cosa que suena muy técnica. Pero es que esa cuenta satélite ha demostrado con datos por parte del Instituto Nacional de Estadística, nos mete en la contabilidad nacional. Bueno, mete la economía social en la contabilidad nacional. Y entonces da un volumen. En ese volumen hay muchas entidades, asociaciones, fundaciones con actividad económica, cooperativas, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradía de pescadores, y el conjunto representa, estoy haciendo un símil, no son datos que digamos que se podían comparar, pero más o menos para que el volumen de negocio, el volumen económico representa un poco por ciento, si hacer la similitud, el 11,1% del PIB del Estado español. Entonces, te das cuenta de que algo más está pasando. Otra cosa es que esa economía social pues tenga ese impacto social, etc. Es decir, que vamos caminando hacia un modelo que mucha gente opta por él. Pues tendrá más impacto en determinadas cosas. Pero lo que sí sabemos y hemos estudiado es que los valores y principios de la economía social tienen por sí un impacto en mejores condiciones de vida para las personas, a muchos niveles. Es que si no me enrollo y ya me canso. Pero bueno, básicamente lo que quería decir es que generar valor para las personas, no valor económico solamente, sino valor social, de entorno, de mejorar las condiciones de vida, pues ya sea por un empleo, ya sea por acceder a un bien básico o proteger el planeta, pues están ahí en la base y eso es lo que creo que a las personas, o sea, las entidades que representamos ahí, seguro que nos une. Después vendrán las matizaciones de cómo hacerlo. Nada. Creo que algo que sobrevuela un poco vuestras primeras intervenciones es esta cuestión de si puede haber impacto sin economía social y si toda economía social produce impacto, ¿no? Es decir, la cuestión de si puede una organización generar impacto significativo sin ser parte de la economía social o al revés, si toda organización que pertenece a las fórmulas jurídicas de la economía social genera necesariamente ese impacto en el sentido más intencional. No sé qué opináis al respecto. ¿Podéis? Pues a ver, antes en la sesión anterior había entidades que había una empresa de economía social, pero había una empresa que no era de economía social, pero tenía ese gen. O sea, apropiarse de la economía social del impacto me parece un poco presuntuoso, por no decir que no es. O sea, Carlos Lozano piensa que no, que hay muchos actores, muchas personas, muchas actividades que tienen un impacto social y medioambiental positivo y que muchas veces, os voy a poner un ejemplo, hace muchos años me llamó la atención, fui a las Islas de Gran Canaria, estaba en Gran Canaria y me encontré con un señor que era presidente de la Federación de la Economía Social y me cuenta que él en realidad no había una empresa de economía social pura y dura, cooperativa, no. Ellos habían hecho una empresa de capital que se gestionaba como una cooperativa. Vale.
Y su impacto era la que gestiona los autobuses. Y yo decía, bueno, fascinante. Entonces, hay muchos niveles, yo creo, que de incidencia por parte de muchísimos actores y muchísimas. Y el otro día también escuché a Carlos Usías, de la plataforma del tercer sector, que dijo una cosa muy interesante. Que si te coges desde el movimiento más de voluntarios hasta en grandes grupos empresarios de la economía social, ya sean cooperativas, ya sean mutuas, ya sea lo que queráis, hay una panoplia de actividad que cubre todas las actividades de la economía, todo lo que os podáis imaginar, todo. Entonces, hay actividades que sí que tienen un mayor impacto. Yo no sé, antes hemos estado hablando de las entidades que se dedican a la inclusión de personas en el mercado, de personas vulnerables, de personas con discapacidad, pero hay muchas otras. Pero hay empresas que el impacto desde la economía social es de otra manera. Condiciones de trabajo, igualdad de mejores salarios, etcétera. Depende de lo que queramos medir y de lo que queramos conseguir. Sí que hay un valor añadido, solo hay estudios que lo representan, que lo miden. Pero según el impacto que queramos conseguir o la palanca de transformación que ese proyecto económico persiga, ahí tiene que estar presente. Vale, sí. Yo como antes no he presentado la iniciativa y he pasado muy deprisa, ahora sí que encaja, yo creo, un poco para contestar a la pregunta. A ver, ASET es Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank, que es un instrumento que se ha creado desde el Ministerio de Trabajo junto con CEPES, el Gobierno vasco, impulsado por la Corporación Mondragón, en el que también participa la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia, que nace de la premisa de que un mundo en el que haya más empresas de economía social es un mundo en el que se distribuye mejor la riqueza, en el que hay menos desigualdades. Entonces, nace como un centro de conocimiento aplicado a la práctica para, de alguna manera, impulsar esa transformación económica que contribuya a un mundo con menores desigualdades. Por lo tanto, entendemos que el modelo económico per se ya genera un impacto. Y Carlos ahora comentaba que bueno, hay sectores de actividad muy diversos. Efectivamente, Gurea pues tendrá un impacto social X y Orbea, que fabrica bicicletas, tendrá un impacto social. Y son diferentes impactos sociales, pero también fabricar una bicicleta en el territorio, en vez de externalizar, generar empleo en lo local y distribuir los beneficios con mejores salarios para los trabajadores, está generando un impacto social muy potente. Por lo tanto, yo sí que creo que ambos generan impacto, pero para mí es que es fundamental el cómo. Entonces, lo vuelvo a reiterar, a mí que las empresas de impacto hagan proyectos de impacto me parece súper potente, creo que es un principio en el que se empieza a caminar, pero que además hay que profundizar más, porque extraer residuos del mar, hacer moda sostenible me parece fantástico, pero ¿qué pasa con el beneficio que tú generas? ¿Cuánto ganan tus trabajadores? ¿En qué condiciones estás fabricando esa ropa? Para mí eso es tan importante como que tu propósito social sea muy potente, bajo mi punto de vista. No, sí, perfecto. Es un poco a lo que me refería antes, ¿no? Con esa intersección. Y también vuelvo un poco a lo que decía. Bueno, primero voy a hacer una cosa. Perdón y gracias. Perdón por la voz. Y gracias a Ana, que no lo he dicho antes, pero ya lo diré después otra vez. Por muchas cosas. Pero sí quería volver un poco a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos como institución, porque lo habéis puesto sobre la mesa y la trayectoria de la economía social en España es indiscutible y es histórica, centenaria, y cooperativas centenarias en este país, que sin duda son modelos económicos que generan un valor. Ya, no voy a llorar, no es eso. Ayer que se alargó un poco la cosa. Se alargó un poco la cosa. Pero porque como coanfitriona tenía que gestionar. Nada que no pueda gestionar ahora. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Que de dónde venimos, a dónde vamos. Esto es muy reciente, o sea, frente a ese valor social reconocido a veces no tanto como debiera, y en el trabajo que se está haciendo desde el comisionado, desde el ministerio, desde CEPES y desde ASET ahora, el impulso que se está dando a dar ese valor. A ese nos sumamos, me meto, ¿no?, en esta conversación. Por ejemplo, nosotros ahora cuando hablamos con emprendedores, gracias. Cuando hablamos con emprendedores, siempre les decimos, no tienes que emprender en una mercantil necesariamente, y les explicamos este valor social, ¿no? O sea, la economía de impacto está llamada también a velar por ese valor social. Pero lo cierto es que de donde venimos, como hemos construido esto,
tendrá que evolucionar o no en función de las necesidades del ecosistema, lo que nos vayan pidiendo. Tenemos 3 elementos, ¿no? Y los recordaba Mercedes ayer, en tanto que también estamos en un entorno académico y es como lo estamos construyendo también con la academia. Miro aquí a Carlos, muy mencionado en todas las mesas, como la intencionalidad, la adicionalidad y la gestión y medición del impacto que generamos. Indiscutiblemente la adicionalidad que genera el modelo está ahí. La intencionalidad es lo que quizá en este momento de nuestra historia es lo que nos puede alejar en el hecho de que si la actividad nace para solucionar un problema o no, ahora mismo es relevante a efectos de el valor que se reconoce desde el constructo de impacto y sobre todo como puente hacia ese capital que ya es sensible a eso y que cuesta, ¿no? O sea, no lo neguemos, ¿no? Entonces, centrémonos ahora en lo que necesita esa intersección, porque estamos construyendo esos capitales y esos instrumentos, bueno, estamos identificando a esos capitales y esos instrumentos que más allá de todos los pioneros que han hecho posible que SpainUp esté hoy aquí y que hacen posible en el día a día crear instrumentos nuevos, conversaciones nuevas, que de repente un fondo de inversión, una gestora cree un fondo de deuda como Impact Bridge y que financie un tercer sector como la Fundación Secretariado Gitano, es un éxito y no estaba previsto a lo mejor. Que exista el FEIS no estaba previsto y ahí están. Microfinanzas de pronto entra en la conversación porque hemos abierto de inversión a financiación, decía antes, ¿no? Y en ese ecosistema que estamos construyendo además, estoy enfocando todo el rato desde la parte de la oferta de capital de impacto, que es algo difícil y que estamos trabajando para identificar nuevos inversores que quieran aportar al retorno financiero que puedan buscar, el retorno social o medioambiental que se busca. Estamos trabajando también con el ecosistema, ese proceso de escucha. Hay cosas claramente identificadas como la inversión en capital en determinadas estructuras jurídicas es más compleja, o crear el incentivo para que no lo sea es más complejo. Ahí vamos a trabajar juntos, este marco que comentaba también Luis, ¿no? Pero yo creo que este camino en construcción es el que nos puede estar diciendo hoy tenemos esto sobre la mesa, necesitamos que todas esas entidades de la economía social, que muchas ven ahora, y el tercer sector, y lo vemos en cooperación al desarrollo también, están viendo mermadas las ayudas tradicionalmente públicas de las que han dependido para desarrollar su actividad. Tenemos un capital privado dispuesto y si no lo está, ya se lo exigiremos porque ese es el papel de SpainUp con todos vosotros, que sea consciente de esto y que lleve ahí su capital. Y luego apretaremos a lo público para que sea catalítico, pero ya nos ha explicado muy bien Raúl en qué consiste eso y luego el ejemplo también de Vizcaya Micro, ¿no? Entonces, bueno, y luego con las formas jurídicas, ¿no? Que decíamos, ¿quién iba a pensar que una SOCIMI pudiera ser SOCIMI Sociales BIC? Tenemos primero H, que está dando una solución a través de un vehículo de inversión. Cuando hablamos de inversión, la gente muchas veces se asusta, cuando hablamos de SOCIMI no digamos. No hay que reinventar la rueda, hay cosas que ya están pasando, vamos a dejarles el espacio y guiarlas hacia donde necesitamos, ¿no? Entonces, guiadnos en qué capitales necesita la economía social y movilicemos los recursos hacia ahí. Sí, da un poco la sensación de que parte del trabajo que hay que hacer de acercamiento es también de compartir un mismo lenguaje, en el sentido de utilizar los mismos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de valor social o hablamos de impacto, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Puede existir valor social sin impacto, impacto sin valor social? ¿Qué opináis al respecto? ¿Querías empezar tú? Por eso. Digo, esta era la pregunta. No, yo fíjate, me había apuntado aquí una nota porque dije, cuando me mandaron la pregunta, digo, yo no estoy segura. Claro, y entonces busqué las definiciones y todo, ¿eh? Digo, vamos a ver. Entonces decía, la OCDE define la medición de impacto social como el proceso de evaluar el valor social generado por las actividades de una organización. Y Social Value International entiende el valor social como el valor que las personas atribuyen a los cambios que experimentan en su bienestar. Entonces yo decía, pues sigo sin entender un poco. Y entonces al final ponía aquí mi reflexión. Yo digo, mira, para mí la cuestión no es tanto qué es el valor social y qué es el impacto social. Es que la verdad, te digo, la verdad, sí.
A ver, es que esta pregunta desde el principio a mí y estaba como... Sí, no, me parecía que, decía, me parece una pregunta retórica para el meollo de la conversación. Y como encima has introducido el tema de la inversión de impacto, o sea, que he pensado, cuando estabas hablando, digo, fíjate tú, han pasado 2 preguntas para que vayamos al meollo. Que no era tanto a lo mejor la relacionada con la del valor, o sea, yo a lo mejor la habría vinculado a la inversión de impacto. Porque yo la sensación que tenía cuando estabas hablando de las 2 preguntas han ido como muy suaves, estamos todos muy de acuerdo, y ahora cuando empiezas a introducir el rollo de la inversión de impacto, el capital catalítico, cómo tiene la economía social que acercarse a la inversión de impacto, y lo mezclamos si queréis con el valor social y el impacto social, el retorno, etcétera, etcétera, mi reflexión era, y la he compartido con algunas personas aquí, y creo que ya lo hemos hablado alguna vez, el artículo que se publicaba el año pasado de Impact Mafia, que ha dado bastante que hablar en el ecosistema, lo tenéis identificado, ¿no? Hay un artículo de Robert Rubinstein, creo que se llama algo así, lo publicó en noviembre del año pasado y se llama The Impact Mafia. Es una crítica satírica al ecosistema, reconociendo todo lo que se ha construido, que coincido contigo en todo lo que has dicho, de todo lo que se ha avanzado. Pienso hace 4 años, cuando veníamos aquí, hablábamos de lo que había que hacer y no se había hecho como nada, y creo que de verdad en los últimos 3 años se han movilizado muchas cosas, entre otras cosas por el fondo del FIS que comentabas, pero la sensación que tengo es que, y lo decía, creo que era Manu en la otra mesa, queremos mezclar inversión, rentabilidad e impacto, como si impacto se pudiese medir al mismo nivel de inversión y rentabilidad, y lo conecto con la pregunta de valor social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí lo que está pasando un poco es que, también lo mencionaba el señor de Cantabria, la filantropía ha ido evolucionando, ¿no? Al principio era filantropía, luego tal, entonces en el artículo viene a decir una conclusión interesante de: se han inventado el concepto de la inversión de impacto, las élites económicas, para seguir invirtiendo y teniendo rentabilidad y además revestirlo de que estoy transformando de manera positiva el impacto. Pero cuando vienes a ver los proyectos y las rentabilidades que te están solicitando versus los indicadores de resultados que te están pidiendo, pues yo honestamente creo que sin en la ecuación el blended y el catalítico de Raúl, a saber qué habría pasado, porque la sensación que yo tengo con esa terminología a la que también hacías alusión, decías tú, habrá que hablar los mismos términos, y con esta también con la pregunta es, joder, o sea, esto es muy fuerte, o sea, el sector público que ponga el riesgo, ¿sabes? Y el sector privado que se lleve la rentabilidad. Y lo hablamos también al principio, que hay que invertir en el principio. En el principio no quiere invertir nadie. O sea, en las fases iniciales invierten pocos. Y mejor que se ponga el sector privado para asumir ese riesgo. Y ya el beneficio me lo llevo yo. Entonces yo creo que la reflexión profunda en torno a estas terminologías y en torno a la inversión de impacto y cómo la inversión de impacto se acerca a la economía social, que hay como ese interés también por parte de la economía social, pues es un debate muy potente. Ayer hablaba con Mauricio, que tiene una iniciativa muy potente en la que están ayudando a entidades de la economía social a prepararse para recibir inversión de impacto, y en algunos casos se consigue, pero claro, hay una serie de líneas rojas, porque, y vuelvo otra vez lo que decía al principio, el cómo se hacen las cosas, aquí no es palabrería, es que aquí importa. O sea, aquí es decir, las personas en el centro no es un eslogan. O sea, es un tema, y cuando ha habido la pandemia, los informes de CEP, los informes del Ministerio lo demuestran. O sea, las empresas de la economía social, la prioridad fue mantener los puestos de salario de las personas trabajadoras, porque la manera en la que se toman las decisiones en las empresas de la economía social, eso sí está en el ADN y eso sí es verdad. No es un eslogan para vender un producto en determinado momento y hacer impact. Claro, entonces yo creo que ahí está el corazón de la conversación. ¿Puedo? Desde luego, no por alusiones, porque lo de la Impact Mafia ya sabía yo que iba a salir. No, pero es cierto. Han faltado 2 preguntas, la primera era muy por la tercera ya. No, pero está bien que salga esto. Yo en Spain, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? En Spain Up yo personalmente llevo desde enero de 2025, o sea, 1 año y medio. Cuando leí esto casi dimito, pero yo dije, yo no estoy trabajando para esto. Yo conozco financiadores de impacto que no son esto. La mayoría de la mayoría no, todas mis asociadas no son esto. Esto además
surge por algunos fondos concretos en Reino Unido y yo creo que bien hecho está también, ¿no? De hecho, antes me ha recordado algo que creo que ha sido Raúl o no sé si ha sido Jaime Durán, que fueron a no sé qué sitio, todo como muy de gala, no sé qué, no me acuerdo quién ha sido esto, ¿no? Raúl fue, ¿verdad? Esto pasa aquí también, o sea, en el mundo del impacto no hay gente rica que está, bueno, o podemos criticar o ver si eso está pasando, ¿no? Incluso ellos hablan ya no solo de sus grandes fondos y demás, sino de, pues de repente un family office que dice, estoy generando impacto, estoy haciendo inversión de impacto, y luego es opaco en decir cuánto, dónde va el resto de tus inversiones, etcétera. Esto es algo que, como vuelvo a decir, estamos trabajando en ello. Es un camino que estamos recorriendo juntos, ¿no? Entonces, saliendo de esa conversación, que creo que además va por algunos casos como muy específicos y desde luego no en España, ninguno de mis asociados está en esas cosas, ¿no? O sea, en ese tipo de estrategia, ¿no? Podemos discutir el tema de las rentabilidades y ahí tenemos una diversidad también extraordinaria. Tenemos algunos que están invirtiendo en sectores que aceptan. Sí, el tema de la gobernanza es otro temazo, pero podemos encontrar financiadores que están en sectores que admiten que, si bien la estrategia de impacto esté por delante, la rentabilidad pueda estar en términos de mercado. Podemos asumir que hay otros que no, y ahí es donde está creciendo, de hecho. Entonces, es positivo en el sentido de que se está cubriendo una necesidad de mercado con rentabilidades de mercado, pero con foco de impacto. Bienvenido. Se está cubriendo una necesidad de mercado con rentabilidades por debajo de mercado, bienvenido. El capital filantrópico integra las narrativas de impacto, bienvenido. Que la economía social se acerque. Has mencionado a Mauri es cooperativa, está asociada a Spain Up desde diciembre. Tenemos otra cooperativa laboral de iniciativa social vasca que también se acaba de asociar a nosotros. Es decir, lo que queremos es que se identifique que la economía de impacto, la financiación de impacto, está dispuesta a buscar las soluciones financieras que necesite la economía social, la empresa social o cualesquiera. Podremos discutir o encontrar qué capitales ven que el valor social que el modelo genera, o sea, que el modelo de las cooperativas, o sea, no de las cooperativas, de la economía social en su conjunto, ¿no? Y atraerles ahí, buscar los incentivos, cualesquiera, pero no vamos a negar. Sí, pero bueno, no neguemos y sigamos trabajando en que al financiador de impacto y de no impacto hay que educarlo todavía. Pues, entonces vamos a mostrar, ¿no?, esta parte. Sí. Solo una cosa muy breve porque me ha venido un déjà vu y está María ahí. La primera vez que yo vine aquí habló Antonio de Gagua y puso, Agustín, y puso los datos y hablaba de la inversión en general, tú te acuerdas también, Monse, que estaba, y creo que era de todos los datos de la inversión en general, el 0,05, si no recuerdo mal, en ese momento iba para impacto, de lo que era la foto de la inversión general. Y entonces yo siempre repito la misma cantinela a Spain, a todo el mundo, si me parece fenomenal la inversión de impacto. La inversión de impacto es maravillosa, pero movilizar el capital de la inversión tradicional. Me gustaría ver otra vez esa gráfica de la inversión general que se está generando, cuánto ha llegado a la inversión de impacto, porque ¿de dónde vienen esos fondos de la inversión de impacto? Esa es mi gran pregunta. Y creo que en muchos casos, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y también se han dicho en las otras mesas, vienen de la filantropía. En muchos casos. Ha habido una evolución de la filantropía a cierta inversión de impacto de las grandes empresas, etcétera, etcétera. A mí me gustaría volver a ver esos datos de dónde levantamos los fondos para la inversión de impacto y luego quién soporta el riesgo. ¿Es Raúl? ¿Son las inversiones públicas? O sea, ese para mí es el gran debate de la inversión de impacto. No, María, ¿querías decir algo más? Sí. No, precisamente es eso. Estamos buscando los capitales que tenemos que movilizar. Los que están, ya están. Ya están. Necesitamos otros capitales que den respuesta en volumen y en instrumentos a esas necesidades, ¿no? Y en eso estamos provocando a Family Office, a Business Angels, a empresas a grandes corporaciones. Ese es el capital que no está movilizado con estrategia de impacto y ese es nuestro trabajo ahora, ¿no? No es cierto que la filantropía se esté yendo a la inversión de impacto, hasta donde también el estudio que hicimos sobre fundaciones e inversión de impacto que publicamos en diciembre del año pasado, no se está yendo. Lo que estamos intentando es movilizar que aquellas fundaciones grandes con grandes endowment, más allá de
lo que hacen en filantropía, esos endowments, los inviertan con estrategias de impacto. Muchos lo están haciendo sin saberlo, que este es otro de los grandes temas. Estamos identificando actores con nombres y apellidos que hacen inversión de impacto, financiación de impacto sin llamarlo así, porque todavía tenemos mucho trabajo y tenemos una llegada relativa, ¿no? Con el ecosistema que nos conoce, pues sí, pero vamos avanzando y nos vamos dando a conocer cada vez más. Vamos generando el incentivo del atractivo. Y esos son los capitales que tenemos que movilizar, los que no están ahí. Estoy totalmente de acuerdo. No se trata ni de restar a la filantropía, ni mucho menos, ni de restar a lo público, se trata de sumar a lo público. A veces hay que utilizarlo, y es que hay que utilizarlo, y yo creo que para eso está, ¿no?, al servicio de garantizar, no de garantizar la rentabilidad del inversor privado. No estamos hablando de eso. Estamos ahí hablando de que hay un riesgo que el mercado tiene que asumir y que hay que generar los incentivos necesarios. A veces será a través de garantías o de fondos públicos que estén dispuestos a hacerlo como catalítico. Otras veces será, no sé, estaremos viendo, ¿no? Y habrá también que pensar, yo soy jurista y en esto me pongo un poco filosófica. Hablamos de la regulación de las cooperativas, de la economía social, no sé qué. El derecho positivo se cambia. O sea, quiero decir, en lo que no nos encaje, y no hablo de vuestra ley, que además claro, pero que se acaba de modificar. ¿Por qué se modifica? Porque ya cuando no da respuesta a las necesidades, la ley se cambia. Entonces, lo que tenemos es que entre todos ver qué marcos estresamos lo suficiente para que tenga cabida lo que queremos construir y cuáles hay que cambiarlos y hagamos incidencia para ello. Bueno, ya está. Jaime también ha hablado de incidencia. Bueno, yo creo que estamos todos interpelados a trabajarlo ahí, ¿no? Ya está. Bueno, pues yo reclamo mi tiempo también. Claro, hemos hablado mucho, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hay tres cosas. La primera, fijaros en una cosa que yo comparto con Sara. Hay una señal de alarma. Hay una señal de alarma, bueno, igual, pero yo creo que vamos en el mismo sentido. Hay una señal de alarma porque nos estamos encontrando que después de unos años, en diferentes ámbitos, da igual, por no entrar en el listado casuístico, se habla de empresas con impacto, se habla de cosas importantes, interesantes, que hay que apoyar, y a veces quienes toman las decisiones te meten como economía social en un saco que tú no te sientes. Porque una de las cosas que hace la economía social es que efectivamente el modelo de gestión... bueno, mucho más emocionante. El modelo de gestión cambia mucho cómo se hace una empresa de economía social. Es que lo has dicho tú. Todo pivota alrededor de la persona, cómo se atiende el entorno. O sea, si coges las definiciones, eso marca mucho. Y sin embargo, a veces nos encontramos pues, situaciones particulares, es decir, que no podemos decir todos son no sé qué, todas las empresas de economía social son santas. Pues, en fin, seguro que tenemos algún garbanzo negro y yo lo recuerdo, ¿vale? Pero esa es un poco la alarma. Si os fijáis, las palabras tienen generan choque y no está pasando en Europa, ¿vale? Está basculando muchas cosas hacia entidades que son muy importantes, pero que tienen una realidad empresarial y un peso empresarial que no se puede mezclar con la economía social, no porque no sean importantes, sino simplemente porque es otra realidad. Entonces, vuelvo otra vez a una cuestión, es que me parece que lo del valor, etcétera, pues podíamos es verdad que es un tema que es importante el clarificarlo, el lenguaje, y yo creo que aquí hay dos cosas que sí quería decir. Estoy seguro que en la panoplia de entidades que representa SpainUp, o fuera de SpainUp, hay de todo. Y yo creo simplemente que aquí falta, como se ha dicho, pues eso, como les he dicho, algo de escucha, diálogo, etcétera. ¿Por qué? Pues porque funcionan de otra manera las empresas de economía social. Y tienen unos... Es que esto ya lo sabe María y Sara. Pero que hay elementos que funcionan de otra manera. Hay elementos del volumen, de inversiones no tanto, sino de cómo se tiene que funcionar en esa participación financiera en la empresa, en cuáles son las demandas, en cuáles son los volúmenes, en cuáles son las necesidades. Eso es lo que yo creo que vamos a avanzar. Y en esa panoplia de actividades yo creo que falta cultura. Vuelvo a insistir, en muchos países muy cercanos o fuera de nuestro entorno, te encuentras con
por ejemplo, nosotros nunca hablamos del lucro o no lucro o tal, pero hay entidades que les dan muchísima importancia. Nosotros no damos ninguna importancia porque son empresas en el mercado y otra cosa es cómo se gestiona ese lucro. Que, insisto, es o todo o mayormente reinvertido en la empresa, ya sea por un fondo repartible, ya sea porque el 100% se reinvierte. Ostras, para un inversor forano, de fuera, dice, hostia, ¿y estos tíos cómo bien? Pues hijo, pues es que la empresa está volcada a conseguir ese objetivo social y hay elementos. Ya está, por eso, entonces, en el camino haremos esa cultura. Y vuelvo a insistir, a mí Spain Up me cogió y me llevó a París y me encontré con mis colegas del CEPES francés y entonces hay una serie de instrumentos de cultura del ahorro popular, no me refiero de inversores, sino de una generación, de todo un ecosistema financiero que favorece eso. Hay una cultura diferente, que no digo que sea mejor, simplemente que existe esa cultura, que no existe aquí, pero ese camino se tendrá que hacer. Y hay un elemento que sí que es verdad que es ahí donde yo creo que tenemos que ir limando asperezas. A lo mejor la economía social y sus entidades financieras, lo digo porque hay desde cooperativas bancarias, y de hecho tú estás muy relacionada, y hay finanzas éticas, hay muchos instrumentos que están a disposición de la economía social y del mundo mundial en general. Entonces también hay que ver cómo estos mundos caminan de la mano, porque es que al final, si os fijáis, son hermanos gemelos, son caminos muy paralelos. Entonces no es más que una cuestión de que yo creo que esa señal de alarma hay que dejarla ahí, que está muy bien, fantástica, porque es un ámbito muy institucional, creo que le corresponde a CEPES y a Social Economy Euro, que es nuestra cúpula europea, para llamar la atención a la Comisión, al Gobierno, al Sunsun Corda, a quien sea, para decirle, oye, nosotros funcionamos así, es que no sabéis bueno, él sí que lo sabe, la de problemas que tenemos para aparecer en cosas que son básicas. Bueno, pues también pasará esto, pero al final, a base de ese trabajo conjunto, es de la única manera que creo que se puede llegar a un elemento. Sabiendo de antemano que son filosofías que en algunos momentos no van a encajar, porque nosotros no vamos a maximizar el beneficio del inversor, porque no funciona a veces así dentro de las empresas de economía social, pero es que estoy convencido que en otros sitios sí, y otras entidades también. María, ¿querías comentar? Sí, no, por ejemplo, cuando has dicho, porque qué inversor va a estar dispuesto a que toda la rentabilidad que se obtenga, sí, tal. O sea que sí, existe, o sea, tenemos aquí Aguara. Aguara, ¿quién se lo compró? No, pero quiero decir, hijos de Rivera. No, pero quiero decir que tenemos ejemplos de cosas. Ya, pero es que de Aguara siempre lo mencionamos como ejemplo. Bueno, claro, pero está aquí. No, pero, por ejemplo, Aguara no es economía social, es una... ¿Quién lo funda? ¿Qué condiciones económicas? Lo has dicho, Sí. Marco también esta mañana. No, pero quiero decir que todo esto se puede blindar, que se tienen que encontrar los capitales dispuestos a asumir eso. O sea, no quería poner el ejemplo por Aguara como Aguara. No, ya, pero como Sí, siempre ponemos el ejemplo de Aguara, me hace Sí, gracia. pero bueno, lo quería traer porque... Algunas caras en el público de Aguara. Otra vez, no voy a hablar de Patagonia, ¿vale? Lo prometo. No llevo nada de Patagonia. No, que está bien. No, pero quiero decir que tenemos que encontrar, o sea, que hay cosas que están pasando, hay inversores que están dispuestos a mantener y preservar la gobernanza, que es algo a lo que la economía social no puede renunciar y que siempre se pone por delante, pero no se puede poner por delante como obstáculo. Lo que tenemos que es ponerlo por delante, ponerlo en valor y encontrar el capital dispuesto a otorgarle el valor que tiene y llevar sus recursos financieros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el objetivo compartido. Y quería decir algo más, pero como se me ha olvidado... O sea, a ver, no, yo quería volver a lo que dije al principio de tejer puentes, o sea, porque nos estamos ya enzarzando en la conversación y yo creo que la sensación que tengo es, ¿sabéis el meme este de Homer Simpson que dice, me aburro? O sea, es como un poco, digo, ve, al final nos ponemos con estas cosas y claro, y es como aburrido, ¿sabes? Entonces, y vuelvo a lo que decía al principio, o sea, yo creo que la economía de impacto, sea lo que sea la economía de impacto, que yo siempre hablo de economía de impacto y digo esa frase explicativa, creo que tiene un relato muy atractivo que no aburre. O
sea, habla en cualquier espacio, en cualquier foro y consigue, ¡oh, qué guay! Tal cual, no sé qué, transformación, no sé cuántos, tal, los proyectos, tal. Y la economía social, al final nos enzarzamos en unas conversaciones que se me han aburrido. Entonces, creo que la economía social tiene eso que aprender de la economía de impacto, que lo ha hecho muy bien, o sea, que ha conseguido posicionarse en un tiempo récord como los transformadores del mundo, y la economía social, que la sensación es, si nosotros venimos haciendo eso desde hace 100 años y no le damos importancia, como ha dicho Carlos, ni al reparto de beneficios, o sea, es como, pues tenemos que aprender. Entonces yo creo que son dos islas de coherencia, vuelvo a decir otra vez lo mismo de la teoría de las islas de coherencia, que tienen que conectarse, porque al final ambos, en teoría, defendemos un cambio de modelo. Queremos una transformación económica a nivel mundial para generar una sociedad más justa, más igualitaria y más sostenible. Entonces, si ambos modelos buscamos ese objetivo común, venga, ya sabemos que tenemos nuestras diferencias, pero no nos enzarzemos en esas diferencias y veamos de qué manera podemos tejer puentes entre esas islas de coherencia. Y vuelvo a decir lo mismo, la economía de impacto tiene una narrativa muy atractiva, se ha posicionado muy bien en diferentes ámbitos, etcétera, etcétera. La economía social tiene una trayectoria y un pozo que hay que tener en cuenta. Y yo haría dos cosas. Lo de la inversión de impacto es otra variante que introducimos en la conversación. Pero como modelo empresarial yo creo que ahí está la clave. O sea, si construimos modelos empresariales que en la manera de hacer empresa también estén generando eso por lo que dicen luchar, que contribuyan a la disminución de las desigualdades, pues vamos a hacer más impacto. Entonces, a mí, vuelvo a decir lo mismo, una empresa que genera un impacto porque tiene un proyecto de no sé cuál, pero luego en la manera en que reparte dividendos y en que hace operaciones, cómo trabaja, cómo paga a sus trabajadores, qué tipo de estrategias toma, pues creo que es como matar moscas a cañonazo. Creo que para que haya un verdadero cambio sistémico, este movimiento del impacto, muchas de las empresas que están en este movimiento deberían de girar o de acercarse, y ya está produciéndose, a la economía social, porque muchas de las empresas también hacen ese clip y esa reflexión. Si queremos realmente transformar el sistema, y seguramente sea en 100 años, pues tenemos que ir fortaleciendo estas islas de coherencia, y el cómo ya ha quedado muy claro, que todos queremos transformar el mundo. Vamos a ver de qué manera hacemos ese cambio de sistema. Nos estamos pasando ya bastante del tiempo. Carlos, si quieres decir unas últimas palabras. Mis últimas palabras. Qué mal. Bueno, pues antes de despedirme, solamente una cosa, porque si no parece como que... A ver, simplemente es importante lo que ha dicho Luis, como representante del Ministerio, porque hay un diálogo que se establece entre Spain Up, que es una organización con muchas entidades abajo, y CEPES, pues que bueno, pues es otra organización, en este caso empresarial. Entonces, al final, a quienes nos debemos, por lo menos, y estoy convencido de que pasa lo mismo con Spain Up, es a las empresas. Al final lo que buscas es que las empresas que tú representas, las entidades que tú representas, ya sean del tercer sector, ya sean cooperativas, sean lo que sea, tengan a su alcance instrumentos que estén vinculados y alineados, como bien dice Sara, a los que ellos quieren conseguir. Y ese yo creo que es el gran reto. Y ahí es donde tenemos que encontrar nuestro ámbito de trabajo conjunto. Y eso es un reto, sí, porque es novedoso, yo creo, porque es novedoso. Y habrá que hacer caer pues, prejuicios por nuestra parte y aprender mucho de la parte de las entidades financieras que forman parte de Spain Up. Pero también nosotros o nosotras vamos a plantear pues esas... Y ese es el camino que yo creo que estamos haciendo, simplemente. Y gracias también al Ministerio que ha impulsado esto. Bueno, aquí el que manda es él. Bueno, muchas gracias Tenemos que dejar... Hay intervenciones en el público, pero yo creo que ya estamos en el límite. Que como más de la mesa de reflexiones, pues aprovechamos ahí, si no, para cerrar todo junto, ¿no? Sí. Algo de no sé qué, de cortar cabeza. Sí.